Hoy hablaremos sobre la historia clínica en la seguridad del paciente, realizado por el programa de fisioterapia, práctica en fisioterapia neurológica de octavo semestre, programa Conscientes de la Universidad del Cauca. ¿Sabes qué es la historia clínica? Esta es considerada uno de los documentos más esenciales e indispensables relacionados con la información y datos sensibles de pacientes, con el fin de que estas personas puedan obtener por parte de los profesionales de la salud un adecuado diagnóstico y un oportuno tratamiento. Para el artículo 34 de la Ley 23 del año 1981, la historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros con previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. La importancia de la historia clínica es garantizar un correcto diligenciamiento de esta en la plataforma de un hospital. Se fundamenta en datos y normativas que resaltan su papel esencial en la atención médica y la seguridad del paciente. Ahora bien, la importancia de la seguridad del paciente en el ámbito de la atención médica ha ido ganando relevancia en las últimas décadas. Las instituciones de salud han reconocido la necesidad de prevenir posibles incidentes adversos, actuar con prontitud ante ellos, corregir errores y aprender de las experiencias pasadas. Por ello, el objetivo de esto es crear un entorno seguro que promueva la mejora continua de la calidad de la atención médica. Ahora conoceremos cuál es la función de la historia clínica. La principal función es la asistencial, ya que permite la atención continuada a los pacientes por un equipo multidisciplinario. Entre otras funciones se encuentran la docencia, el permitir la realización de estudios de investigación y epidemiología, la evaluación de la calidad asistencial, la planificación y gestión sanitaria, y su utilización en casos legales en aquellas situaciones jurídicas en que se requiera. Para cumplir estas funciones, la historia clínica debe ser realizada con rigurosidad, relatando todos los detalles necesarios y suficientes que justifiquen el diagnóstico y el tratamiento, y con letra legible. Ahora hablaremos sobre las características de la historia clínica, en donde encontramos la integralidad. Esta permite que la información consignada en la historia clínica respecto a las atenciones de salud debe abordar al paciente como un todo en sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales. La segunda característica es la secuencialidad. Esta característica es importante ya que permite darle un orden a la historia clínica de manera cronológica, pues aquí debe consignarse la información según se realiza la atención. La tercera característica es la racionalidad científica. Esta se refiere a que debe utilizarse un criterio científico tanto en la atención como en la consignación de la información en la historia clínica. La cuarta es la disponibilidad. Aquí debe estar disponible cuando se necesite con las limitaciones que impone la ley. La quinta característica corresponde a la oportunidad. El diligenciamiento de los registros de atención debe ser simultáneo o inmediatamente después de que ocurre la prestación del servicio. ¿Sabes desde cuándo existe la historia clínica electrónica? Esta, como la conocemos hoy, comenzó a tomar forma con la Ley 2015 expedida en Colombia del año 2020. Esta legislación marcó un hito importante al establecer las bases legales para la implementación y uso de la historia clínica electrónica en el país. ¿Qué se pretende con esta historia clínica? Su objetivo fundamental es facilitar, agilizar y garantizar el acceso a la información médica del paciente. Al digitalizar los registros médicos, se busca mejorar la eficiencia en la atención médica al permitir un acceso rápido y fácil a los datos relevantes. Además, esta historia tiene como objetivo principal permitir la trazabilidad, confidencialidad e integralidad de la información relacionada con la privacidad del paciente. Esto significa que se busca garantizar que la información esté disponible cuando sea necesaria, pero al mismo tiempo protegerla de accesos no autorizados y así garantizar que los datos no se modifiquen de manera indebida. ¿Qué es la historia clínica electrónica? Esta es un registro obligatorio sobre las condiciones de salud del paciente. Esta utiliza medios tecnológicos como computadores y dispositivos magneto-ópticos para almacenar y acceder a los datos relevantes. Entre sus características principales se encuentran los mecanismos de seguridad diseñados para proteger la integralidad y confidencialidad de la información del paciente, así como la identificación del personal responsable de mantener y actualizar los registros. La implementación de esta
historia clínica se realiza con el propósito de mejorar la gestión de la información médica y garantizar la privacidad del paciente. Al digitalizar los registros médicos se facilita el acceso y la gestión de la información, lo que puede conducir a una atención médica más eficiente y coordinada. Sin embargo, esta historia presenta desafíos especialmente en lo que respecta a la seguridad y confidencialidad de los datos, ya que la participación del personal externo al ámbito de la salud aumenta el riesgo de violación de seguridad y acceso no autorizado a la información del paciente. Por lo tanto, es fundamental establecer unas medidas sólidas de seguridad y unos protocolos de acceso para mitigar estos riesgos y garantizar protección de la información sensible del paciente. ¿De casualidad te has preguntado qué ocurre si se diligencia incorrectamente la historia clínica? Esta debe ser diligenciada muy rigurosamente, relatando todos los detalles necesarios y suficientes que justifiquen el diagnóstico y el tratamiento y con letra legible. Por lo tanto, si esta se diligencia de manera incorrecta, podemos provocar un evento adverso. ¿Qué es esto? Es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional se produjo daño. Este evento adverso se clasifica en dos: evento adverso prevenible y en evento adverso no prevenible. El evento adverso prevenible es un resultado no deseado, no intencional, que se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial disponibles en un momento determinado. Y el evento adverso no prevenible es un resultado no deseado, no intencional, que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. ¿Qué efectos adversos pueden ocurrir? Tenemos al diagnóstico incorrecto. También a las reacciones adversas a medicamentos que son mal suministrados. Por otra parte, a los procedimientos innecesarios que se le hacen al paciente, lo que le generan un daño físico y emocional, provocándole mayor estrés en su familia y en el paciente. Otro efecto adverso es la toma de exámenes duplicados por el no registro en la historia clínica. Y por último, la disminución de la confianza del paciente en el sistema de atención médica. Datos sobre la epidemiología. En Colombia, la seguridad del paciente es una prioridad en la atención en salud, debido a que los efectos adversos e incidentes son una muestra de atención insegura en las instituciones hospitalarias. La tasa de los efectos adversos se encuentra alrededor de un 10% y los más frecuentes son las infecciones intrahospitalarias, las complicaciones medicamentosas con sangre y sus derivados y también las derivadas de los procesos de atención y quirúrgicos. Los efectos adversos y la asistencia sanitaria se encuentran para su totalidad en 59 casos, en donde el 66,1% fueron de asistencia sanitaria y para incidentes tenemos 53 casos, que viene siendo el 33,3% por la misma causa. Estrategias para evitar eventos adversos dentro de una historia clínica por errores tecnológicos. Tenemos implementación de alertas de precaución. Al implementar alertas de precaución en errores tecnológicos, es importante encontrar un equilibrio entre la detección oportuna de errores y la minimización de alertas innecesarias que puedan generar confusión o frustración en los usuarios. Un recurso que sería de gran ayuda es incorporar las alertas de precaución en la interfaz del usuario, de manera que sean claramente visibles para los usuarios en caso de que llegue a ocurrir un error. Las alertas pueden ser mensajes emergentes, banners, iconos de advertencia, entre otros. Definir los criterios que activarán las alertas de precaución es importante. Estos criterios pueden basarse en la gravedad del error, la probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial en el usuario o el sistema. También tenemos al control de acceso, el cual limita el acceso a la información de la historia clínica solo al personal autorizado, y este establece medidas de seguridad, como contraseñas seguras y autenticación de los factores para proteger la integridad de los datos. Por último, tenemos el monitoreo continuo, el cual implementa sistemas de monitoreo continuo para detectar y responder rápidamente a cualquier anomalía o actividad sospechosa en los registros electrónicos de salud. Dentro de las estrategias para evitar eventos adversos dentro de una historia clínica tenemos que tener en cuenta los errores humanos o las equivocaciones cometidas por una persona.
Para esto se plantea una capacitación adecuada en el software de las historias clínicas. Es de vital importancia que el personal esté familiarizado con el sistema y cómo debe utilizarse correctamente. Por eso deben realizarse sesiones de entrenamiento inicial exhaustivas donde se garantice que el personal aprenda una adecuada utilización del sistema, cómo son los procedimientos de registro de datos en sus diferentes variables, por ejemplo, cómo responder a una interconsulta o cómo realizar una adecuada evaluación o evolución del paciente. Además de eso, cómo evitar errores comunes y cómo actuar ante situaciones inesperadas al momento de manipular el sistema de historias clínicas. Además de lo anterior, pues se debe realizar sesiones de educación continuas para todo el personal del hospital o de la IPS en todos los cambios o modificaciones implementadas en el software, siempre teniendo en cuenta de incluir los temas relacionados con las políticas de seguridad de información y la política de seguridad del paciente. Al mismo tiempo se plantea el análisis de incidentes y aprendizaje. El análisis de incidentes básicamente es un proceso que implica investigar eventos adversos o errores que ocurren en el manejo de la historia clínica digital o electrónica para identificar cuáles fueron las causas que generaron este suceso. Por lo tanto, se tiene como objetivo principal aprender de los errores y proporcionar medidas para prevenir su recurrencia en el futuro. Esta estrategia de prevención implica recopilar información detallada sobre los incidentes ocurridos previamente, analizar las causas por las cuales se presentó cada uno de estos e identificar las oportunidades de mejora. Y de este modo evitar que un mismo incidente o error ocurra más de una vez. Por último, se plantea la revisión por pares, donde es una estrategia que implica a otro profesional de la salud que revise y evalúe las decisiones tomadas por otro profesional antes de que sean confirmadas e implementadas. El profesional encargado de la revisión debe estar al tanto de la condición del paciente para poder así identificar inconsistencias o posibles errores, y la ventaja de esta estrategia es que puede realizarse de manera informal, favoreciendo al paciente, se pueden detectar errores de manera temprana, además de fomentar un trabajo en equipo y la mejora continua en la atención de los pacientes. Es por eso que esa retroalimentación continua nos brinda como un aprendizaje continuo del personal encargado de realizar las notas clínicas, y es fundamental para identificar esas áreas de mejora en el manejo de la historia clínica y así promover una cultura de retroalimentación y avance continuo, donde se puede implementar la realización de encuestas periódicas o la implementación de sistemas de sugerencias donde el personal pueda compartir sus ideas y preocupaciones de una manera regular y se haga énfasis en las sugerencias para promover la aclaración de dudas y la ejecución de las notas de una mejor manera. Además, es importante que la organización esté atenta a recibir sugerencias y a actuar sobre la retroalimentación del personal, demostrando que las opiniones de ellos son valoradas y que se toman medidas para abordar esas inquietudes. Entonces ustedes se preguntarán quiénes son los encargados de velar por el correcto diligenciamiento de la historia clínica, y estos son el Comité de Historias Clínicas, de los cuales fueron creados como un conjunto de personas al interior de la IPS o institución prestadora de servicios de salud que se encarga de velar por el cumplimiento de las normas establecidas para el correcto diligenciamiento y adecuado manejo de la historia clínica. Este comité cuenta con 4 funciones principales, que son promover en la institución la adopción de las normas nacionales sobre la historia clínica y velar por que ésta se cumpla. Otra de sus funciones es elaborar, sugerir y vigilar el cumplimiento del manual de normas y procedimientos de los registros clínicos del prestador, incluida la historia clínica. La tercera de sus funciones es elevar a la dirección y el comité técnico científico recomendaciones sobre los formatos en los registros específicos y anexos que debe contener la historia clínica, así como los mecanismos de mejora de los registros en ella consignados. Y por último, ellos están encargados de vigilar que se provean los recursos necesarios para la administración y funcionamiento del archivo de historias clínicas. Además de lo que les hemos mencionado anteriormente, los prestadores de servicios de salud que incumplan lo establecido por la Resolución 1955-1999 incurrirán en sanciones aplicables a la conformidad con las disposiciones legales vigentes. El Gobierno Nacional se ha encargado de crear una serie de normas que buscan brindar al paciente condiciones ideales que permitan a cada uno recibir la misma calidad en el servicio, tanto en entidades de carácter público como privado. El claro ejemplo son las pautas de auditoría para el mejoramiento de la calidad en la atención en salud, que establece una serie de principios que se debe tener claros si se quiere realizar algún tipo de servicio en salud dentro de Colombia. Los profesionales de salud deben tener en cuenta 3 tipos de acciones a tener en cuenta para una buena auditoría de gestión. Estas son las acciones preventivas, que como su nombre lo dice se encargan de prevenir. Hay las acciones de seguimiento, que se encargan de seguir los eventos ocurridos y darles como una respuesta, una resolución para que no vuelvan a seguir. Y las acciones coyunturales, que básicamente son acciones que se
Se presentan durante los procesos de atención en salud y facilitan la aplicación de intervenciones orientadas a una solución inmediata a los problemas detectados y a la prevención de la recurrencia de los mismos. Por último, queremos darles las gracias a todos ustedes en nombre mío y de mis compañeras y hacerles la invitación de que sigan investigando y preocupándose de cómo podemos contribuir a la seguridad de nuestros pacientes con el manejo adecuado de la historia clínica y cómo podemos prevenir eventos adversos.